José, imagínate que tengo un caso de un amigo que le tocó adoptar un sobrino que está en plena adolescencia. Y eso ha sido una cuestión tremenda, según me cuenta, que se le salió de las manos. No sabe cómo controlarlo. ¿Qué me dices ¿Quién tú de es el la adolescencia? adolescente? ¿Tu amigo o el pelado? No, el pelado, el pelado, el pelado. El adoptado. Mierda, la adolescencia, parce. Complicado. Nos parchamos, como dices tú, a hablar, nos descojonamos. Nos descojonamos. Esto es Descojonados, un podcast de discapacidad y psicología. Y lo que sea. Hey, ¿qué más, mi llave, José? ¿Cómo va todo? ¿Cómo anda la cosa? ¿Cómo sigues? Me viene aquí, empezando el año, retomando actividades cotidianas, clases, consultas, podcasts, volviendo a la realidad latinoamericana. Yo, yo hoy quiero hablar precisamente de esa preocupación que ya te expuse, que me parece necesario, me parece un tema que además últimamente, por muchos motivos, por uno, por otro, por cuestiones, noticias que salen, no, en el colegio está sucediendo esto, en las aulas de clase, hay muchos suicidios, bueno, hay un montón de retos y un montón de cosas que, que amerita que se hable de esto, pero sobre todo de las preocupaciones sobre la adolescencia, sobre el qué es la adolescencia, sobre qué es normal y qué no. Entonces, ¿Qué es la hay que adolescencia? empezar diciendo, ¿qué es la adolescencia, no? O sea, lo más básico, ¿qué es ¿Qué es la eso? adolescencia? No sé, dime tú que todavía estás en la adolescencia. Yo ojalá, de verdad que ojalá todavía fuera. O al menos tienes el recuerdo más cercano que quizás yo lo podría tener a mis casi 36 peluches ya. Bueno, pero yo lo tengo más cercano, pero mi memoria tampoco es que me ayude mucho, la verdad. La adolescencia, ¿qué es la adolescencia? Pues igual tú sabes, nosotros de pronto en algún momento hemos tocado que en todo este tema de la psicología no se puede, hay ciertas cosas que no tienen una definición explícita, ¿no? Así a rajatabla, pero la adolescencia, o sea, psicológicamente es un periodo de cambio, ¿no? Evolutivamente, digamos que sería ese puente entre la infancia y la vida adulta, que se inicia con la pubertad, más o menos entre los 10 12 años de edad, dependiendo, que suele ser un poco más rápido en las niñas o más notorio. Yo diría que es más, quizás un poco más notorio que nosotros los hombres, inclusive hasta socialmente podríamos hablar, ¿no? No sé si tú te viste, ese ejemplo yo lo coloqué en una clase que precisamente estoy hablando de esto. ¿Ya te viste o te leíste Cien años de soledad o te viste la serie? Sí, todo ambas. Sí, cuando Aureliano Buendía está esperando que Remedios, su esposa, se vuelva, ya deje de ser niña para poder casarse con ella, y justo es cuando tiene la menstruación, ¿no? Entonces ese cambio, bueno, listo, ya está lista físicamente, biológicamente, ¿no? Pero entonces, gracias a pues los avances en los estudios que tenemos en la psicología y en distintas disciplinas, hoy en día pues entendemos la adolescencia no solamente desde esos cambios físicos, biológicos, sino también toda una serie de situaciones sociales, familiares, culturales, propias del chico o de la chica, que quizás es lo que por lo cual esté atravesando tu amigo y el chico al cual se hizo cargo, ¿no? Sí, es que hay un asunto social que es muy significativo, o sea, no solamente es un asunto social, sino como cultural, como de comprensión de esa etapa. A veces es porque falta, a veces porque estoy sobredimensiona, a mi manera de Mm. ver. Entonces, yo pienso que es un periodo de exploración, o sea, no es que yo lo piense, es que es así, pero ese periodo de exploración lleva a muchas cosas, lleva a muchas problemáticas, y es ahí a donde a lo mejor surge como ese inconveniente, como es, ¿por qué es tan delicado? O sea, ¿por qué? ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo se asimilan tantos cambios? Sí, sí, y sobre todo que yo siento que, bueno, ahora sí, hablando en serio, tú de pronto, tu adolescencia está mucho más cercana que la mía, ¿no? Y a mí siempre me gusta hacer como un poco esa comparación, y a veces hago esa comparación en clase con mis estudiantes de pronto cómo se vivía la adolescencia en mi época, que puede haber transcurrido, ¿qué? En la primera década del 2000, sí, sí, más o menos entre la primera década del 2000
a cómo la experimentan los adolescentes hoy en día, ¿no? Por ejemplo, yo no viví una pandemia, que por ejemplo que me haya tocado graduarme del colegio eh, virtual o iniciar la vida universitaria virtual. Pues en mi adolescencia no había redes sociales, lo máximo era en Messenger y eso, uno se conectaba que los fines de semana, una cosa así, porque no era tan, no, pues sí, no había tanto acceso al internet, banda ancha, era bastante costoso. Una fibra óptica, ¿qué más? Sí, no había influencers. Empezando por ahí, ese término influencer, pues inexistente en ese momento. No había WhatsApp, no había la hipercomunicación que hay hoy en día. Entonces, yo siento que siempre la adolescencia ha sido un momento de cambio, de rebeldía, de cuestionamiento, de exploración, como tú comentabas, de buscar. Yo creo que yo marcaría la diferencia entre lo que es la adolescencia hoy en día a lo que de pronto se vivió en generaciones anteriores por todos los cambios culturales que han acontecido, sobre todo yo me centraría mucho a nivel tecnológico, que hacen que de pronto sí haya un incremento en todas estas conductas problemáticas que se ven hoy en día, ¿no? O sea, yo creo que uno habla con un pelado de 16 17 años de ahora y esos hijos de madres tienen más mundo que uno, o sea, es impresionante a veces todas las cosas que uno observa en ellos. Por ir mencionando y como hacerlo gráfico, ¿qué problemáticas, digamos, que te enfrentas? Tú como psicólogo que a lo mejor te llegan padres preocupados, propios adolescentes con sus preocupaciones y sus mundos, ¿cuáles crees que son como esas problemáticas o asuntos que se tienen que trabajar hoy día? Bueno, hay problemáticas que yo siento que a veces los papás también como que las sobredimensionan, que pueden ser propias del adolescente, ¿no? Por ejemplo, la desmotivación, el adolescente hay que decirle las cosas 3, 4, 5 veces para que las haga, tanto a ti como a mí fue así. Esa labilidad emocional que tiene el adolescente, o sea, esos cambios bruscos en el estado de ánimo. Yo siempre digo que el adolescente hoy puede amanecer, mejor dicho, que el día no les alcanza para todas las cosas que quieren hacer, súper activos, súper movidos, pero al día siguiente amanecen, no joda, que les duele hasta respirar, hasta mover un dedo les parece un esfuerzo sobrehumano. Esas dificultades que tiene el adolescente también para saber cuáles son las consecuencias de sus actos. Y esas son cosas que podríamos enmarcar como normalitas, entre comillas, y que ahí de pronto tiene que estar el adulto, el padre de familia, para mediar un poco esos comportamientos, porque el adolescente precisamente está en esa época, en saber cuáles son las consecuencias de sus actos, en saber planificar, tomar decisiones. ¿Sí? A mí a veces me parece hasta bueno que el adolescente esté expuesto a ciertas situaciones y que sepa que eso existe para poder eh, manejarlos. A mí que me parece preocupante, que me parece preocupante en lo que yo veo en el día a día, que yo siento que también se están desnaturalizando ciertas conductas que son propias del adolescente y además que el adolescente no es así porque quiera. El adolescente es así porque neurobiológicamente estamos hablando de un cerebro inmaduro, ¿no? En lo que está organizándose y madurándose en el adolescente son todas esas conexiones prefrontales, sistema límbico, que se encarga precisamente de todos estos comportamientos que yo te contaba. Entonces yo esperaría lo más normal que el adolescente no tenga todavía esa capacidad. Y el contexto tiene que favorecer para que esos procesos, esas conexiones cerebrales se den y el adolescente pues pueda aprender esas conductas y las conexiones cerebrales no se dan solas. El contexto tiene que favorecer para ello. Entonces yo siento que también hay una cuestión con los padres de familia, con la crianza, con la manera en cómo se llevan estos casos que quizás estén agravando muchos de esos comportamientos que nosotros estamos observando. Eso por un lado. Por otro, pues eso sí es real y no hay que esconderlo. Ser papá de un adolescente hoy en día es muy complicado, es muy complejo.
a la cantidad de peligros a los cuales ellos se enfrentan. Entonces vemos adolescentes que cada vez están iniciando el consumo de sustancias psicoactivas más temprano, porque es más fácil acceder a ellas. Estamos viendo adolescentes hipersexuados también, tras de que es una época de exploración y sexual y de la libido a flor de piel. También, o sea, yo me pongo a ver, esa comparación también me gusta hacerla mucho en clase, lo complicado que era de pronto para mí en esa exploración sexual y para los de mi generación encontrar o conseguir pornografía versus a lo fácil que es hoy en día para los chicos en los grupos de WhatsApp o cualquier cosa así que para los papás se ha vuelto inmanejable. También siento que sí están desnaturalizando algunas conductas que son esperables para la edad, ¿no? Y frente a un reto tan difícil, es decir, una etapa tan compleja y que sabemos que es muy complicada de manejar, ¿cuáles, cuáles son las mejores formas, si es que existe alguna manera, como de enfrentar, siendo padre en este caso, porque puede que haya algún padre o madre que esté escuchando y piense, claro, pero yo estoy pasando por una situación, pero yo no sé cómo minimizar el riesgo, cómo minimizar esos riesgos que, por ejemplo, tú estabas mencionando, cómo alejar a mi hijo del peligro, mi hija del peligro, no sé, ¿existe de pronto alguna manera o por lo menos un intento que sea válido, que sea interesante? Bueno, igual tú sabes que tú y yo acá somos promotores de que la vida no tiene manual, ¿no? Y que no existe el paso a paso para el manejo del adolescente. Además, lo que yo a veces le digo a los papás de adolescentes que llegan a consulta, como que pues yo me siento moralmente impedido de darle consejo a un papá porque pues yo no tengo hijos y lo que tengo es un perro y me han criado. Entonces, tampoco es que me sienta con la moral de darle consejo a un papá y a veces me siento como acá está raro. Yo sintetizaría eso en el acompañamiento. Al adolescente hay que hacerle un acompañamiento adecuado, que hay que acompañar más que juzgar, más que etiquetar, más que decir que él se porta así porque tiene X diagnóstico o X condición. Al adolescente hay que hacer un acompañamiento adecuado, al adolescente hay que establecerle normas, reglas y límites claros, específicos. Tienen que haber consecuencias también de sus actos. Con el adolescente no funciona la cantaleta. No sé si contigo funcionaba la cantaleta. ¿Tú le hacías caso a la cantaleta a tu mamá? Pasa que yo fui del tipo de adolescente muy consciente de mi situación y ahorita yo te quería hablar de eso. O sea, iba para allá precisamente. Se me olvidaba que hablábamos con la varita de cristal. Pero Eso. en los adolescentes normales, como yo en mi caso o en otros, la cantaleta no funciona y el adolescente tiene que saber cuáles son las consecuencias de no hacer las cosas. Por ejemplo, yo recuerdo una mamita que una vez me contaba, no, es que si él no echa la ropa en el tanque, entonces no se la lavo y tengo que estar detrás de él para que me la eche. Y entonces yo le decía a la mamá, pues mamá, entonces no se la lave, si no la echa, no se la lave. Y si el fin de semana él no tiene que ponerse para salir con los amigos, es verá qué hace. Eso es problema de él. Y tiene que aprender a solucionar. Pero es que si él no se ve expuesto a ese tipo de situaciones, ¿cómo aprendo? Si eso como yo hablaba con un amigo en estos días que me contaba que la hija le llevó el primer sueldo y se lo gastó enseguida, en 10 días. Y yo le dije, mire, téngalo por seguro que la próxima vez no lo va a volver a hacer, porque yo también lo hice, mi primer sueldo me lo gasté en 10 días. Pregúntame si lo he vuelto a hacer. No lo he vuelto a hacer porque aprendí que eso no se puede hacer. Entonces a veces, por eso es que yo te comento ahorita que a veces es necesario que el adolescente se vea expuesto a esos peligros porque van a pasar. Yo al adolescente no lo puedo encerrar porque va a ser peor. El adolescente yo siento que, sobre todo hoy en día, se va a ver expuesto a situaciones de consumo de sustancias, se va a ver puesto a situaciones de pronto de prácticas sexuales no adecuadas, de inducción a la violencia, eh, no sé, tantas cosas, al fracaso escolar, al acoso, tantas cosas que se puede haber enfrentado el adolescente hoy en día y de pronto tratar de evitar que al adolescente viva ese tipo de cosas, yo siento que es problemático.
tampoco lo vamos a soltar ahí en la calle. Ves a ver, camina en esta calle, que en esta olla, para que tú aprendas a defenderte y a andar con esa situación. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Es decir, obviamente no se puede hacer una libertad total, o sea, permitir que ese adolescente se vaya y se enfrente contra todo sin acompañamiento. Que se enfrente a muchas cosas es una cuestión natural, es algo que va a suceder naturalmente. En mi caso, ahorita que me lo mencionaste y que te burlas de mí, lo que pasa es que yo por ejemplo, yo no viví con mis papás en la adolescencia. Luego recién cumplí 16 años, o sea, estaba en plena adolescencia. Ya sí me había enfrentado a varias cosas, pero también me faltaban otro montón. Y fue donde me vine a estudiar acá a Medellín. Y completamente solo, y allí descubrí también muchas cosas que ya había vivido, pero estando en otro sitio, en otras condiciones, en una experiencia universitaria, realmente todo es muy diferente y todo me ayudó. Pero sí hubo un momento, yo lo recuerdo perfectamente, hubo un momento en el que yo decidí cambiar todo drásticamente, tan drásticamente que hoy me río. Y aquellas personas que estuvieron allí, o sea, reconocen que yo era muy raro. O sea, yo siempre he sido una persona muy rara, pero en ese momento, para que te rías, y te lo puedo decir sin problema. Y yo era como un poco gracioso, risueño, hacía siempre comentarios, chistes en clase y demás. Era aplicado, no tanto, pero siempre fui aplicado en la universidad, en el colegio. Me iba bien, pero no me iba tan bien como yo quisiera o como me pudiera ir. Entonces allí tomé una decisión de no más fiestas, no más salidas, a nada, a nada. Entonces cambié hasta la forma de vestir, de hablar, de escuchar cosas, la música la cambié, pero una cosa drástica, o sea, una cosa absurda. Me vestía con sombreros todo el tiempo, camisas. Era muy gracioso porque además todavía no tenía experiencia en el vestir, me veía raro. Y a partir de allí empezaron a surgir gustos, empezaron a surgir pasiones, empezaron a surgir cosas nuevas que me fueron como convirtiendo en, o sea, la transformación se dio más allí en ese momento. Ya iba segundo, tercer semestre de universidad, es decir, ya tenía por lo menos una experiencia negativa, experiencias positivas. Hubo muchas cosas que transformé y fue muy raro porque fue muy drástico y no me, o sea, no me reconocerías. Ni el antes de ese, ni en ese momento. Realmente ni yo mismo me reconozco, pero yo entiendo que esas cosas hacen parte de mi adultez. Por ejemplo, hoy día que soy una persona adulta, se supone, reconozco toda esa transformación como hace lo que soy en gran medida. Entonces fue un proceso solitario porque realmente andaba muy solo, pero también propio de conversaciones internas y conversaciones con un par de amigos que pude extender y no con mis papás. Ya esas conversaciones con mis papás fueron llegando con el tiempo, ya en la adultez, pero digamos que quedaron ahí, hicieron falta en su momento y sí lo reconozco, o sea, ya, así como tú dices, tengo la adolescencia más cerca que tú, bastante más cerca de hecho, y puedo recordar y reconocerlo. Sí, y mira que ahí tú tocas unos temas importantes, ¿no? Ahí está también algo muy marcado en el adolescente. Al adolescente no le interesan los papás, sino los amigos. Mira que yo viví una experiencia poco, o sea, el punto lo mismo, el cambio, pero un poco contraria a la tuya. Y ahí es donde está el punto de la adolescencia, ¿no? El ser humano aprende por la experiencia, uno aprende por lo que hace, uno no aprende, yo siempre digo que uno no aprende por el consejo del otro, por eso es que estoy tan en contra de estas cuestiones de los influencers y ahora de todas estas personas que creen que descubrieron cómo es que se debe vivir y cómo es que se deben hacer las cosas, como me dijo una persona hace poquito, que mi influencer favorito. Y yo les respondí como que no, yo no soy influencer, yo solamente vivo mi vida. Si tú decides vivir la vida como yo la vivo, eso es bajo tu responsabilidad, pero yo no quiero estar influenciando a nadie. Pero mira que eso sucede, a mí me pasó todo lo contrario. Siempre fui un pelado desde niño muy extrovertido, muy amiguero, hablador. Cuando entré a mi adolescencia yo cambié todo lo contrario, porque viví, y ahí están marcadas las experiencias y las situaciones de vida y un buen acompañamiento que tú puedas tener, sobre todo de tu familia, de nuestra familia, para que se puedan volver factores protectores, que es lo que como nosotros lo llamamos en psicología, utilizando términos técnicos, ¿no? Yo me volví, pues, viví situaciones médicas complejas, muchos cambios,
veía que la gente crecía, mis amigos crecían, yo no, yo me quedaba chiquito, yo no viví esa época del estirón del adolescente, yo no heredé ropa de mis papás ni de mis primos grandes, ni tampoco mis primos chiquitos heredaron ropa de mí. Un montón de cambios con las cuestiones neurológicas de la visión y no sé qué. Y eso hizo que yo me volviera introvertido, callado, pasé por episodios de depresión, me encerré, me enclaustré, dejé de hacer cosas que a mí me interesaban, los videojuegos, me alejé de ellos, me alejé de las series, las películas, de fútbol, todo, 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 todo. De mis amigos también, inclusive también cambié de amigos, pero yo no me sentía bien con eso, que de pronto fue lo que tú me comentabas, que te pasó a ti, yo no me sentía bien con eso que ocurrí cuando entré a mis primeros semestres de la universidad, que podría decirse que todavía era adolescente. Yo cambié, me di cuenta, la propia vida también me llevó a darme cuenta que de pronto esa forma de ser que estructuré durante la adolescencia como para evadir ciertas situaciones incómodas que yo estaba pasando en ese momento, que eso es lo que caracteriza el adolescente en una época de muchas dudas, de muchas incertidumbres y eso es lo que lleva al adolescente a comportarse de esa forma, ¿no? Lo que en algún momento, en algún capítulo hablamos de que ni el niño ni el adolescente se portan así porque quieren, algo ahí detrás. Sí, uno tiene que evaluar y analizar bien ese comportamiento, de dónde surge, de dónde proviene para poder saber cómo manejarlo. Entonces yo cambié y pues volví a ser lo que era antes, en versión 2.0. Otra vez hablador, amiguero, más espontáneo, más conversador, ¿sí? Entonces, ¿qué siento que está pasando hoy en día? Está bien que existamos nosotros, los servicios terapéuticos, para poder acompañar y comprender al chico y a los papás y explicarles, pero también siento que lo que en muchas ocasiones hemos hablado, ¿no? Que estamos en completo desacuerdo, o sea, se patologizan las cosas, ¿será que él tiene un problema, un trastorno, algo en la cabeza? Entonces se empiezan a hacer un montón de remisiones innecesarias a veces y sin sentido, el uso de fármacos, etcétera, etcétera. Y mira que tú muy bien sabes, y yo creo que tú eso lo vivencias un poco más que yo en la cotidianidad y no tanto en las consultas como yo, que los adolescentes hoy en día se están drogando con opioides, con ansiolíticos, con antidepresivos, ¿sí? Entonces, es un tema cuestionable y que hay que tratarlo con pinzas, ¿no? Para enlazar lo que acabas de decir con algo que dijiste antes, nosotros presentamos los temas, presentamos nuestras posturas, parte de nuestras historias, de nuestras formas de ver las cosas atravesadas por nosotros mismos. Obviamente ahí habrá personas que se influencien por lo que dices o por lo que yo puedo llegar a decir, pero no es tampoco la intención. Mi intención es que la gente piense por sí misma a partir de una presentación de un tema y de una postura o de varias. Y con ello quiero ir finalizando, cerrando, porque aquí ya presentamos muchos temas, muchas aristas. Dijimos que hay unos retos, hay un montón de retos para la adolescencia y para el adolescente. En el futuro, dada la postura, cómo se presenta el mundo a día de hoy, también hablamos de cómo fue tu historia, cómo fue tu discapacidad, por ejemplo, cuando se presentó, cómo se presentó tus cuestiones médicas en tu adolescencia. Y eso es otro tema, no solamente por tu experiencia, sino por cómo es la discapacidad en la adolescencia y viceversa. Y bueno, y con este capítulo abrimos esa serie de esta pequeña temporada en la que vamos a abordar todo respecto a la adolescencia desde nuestras posturas y desde un análisis que hacemos de lo que es el mundo en este momento y de lo que requiere. Entonces vamos a hacer 4 episodios y este es el primero para quienes estén interesados en seguir escuchándolo, que seguro hay un montón de gente porque sé que este tema es actual y es un tema necesario y que se tiene que tocar, sí o sí, Y y la pues así lo peladera que haremos. nos sigue, Puro pelado, es puro pelado, puro pura pelado gente que marica, como diría el pibe. necesita castigo, necesita... Mentira, no me tome en serio. A mí nunca me hicieron eso, nunca nadie me pegó ni nada más. Yo tuve buena infancia. Por eso eres un post-adolescente así, culto, Yo envidiable. tuve,
Yo tuve buena suerte, digámoslo así. Y buen acompañamiento por la soledad. Nos vemos, estamos hablando. Listo, pues, joven. Descanse, joven. Voy a comer. Y hasta aquí hemos llegado. Gracias por escucharnos. Te recordamos que somos José Corrales Benedetti y César Moreno quien les habla. Pueden seguirnos en YouTube e Instagram como @descojonados. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Entonces, desde el espacio de la psicología y de la discapacidad, de la inclusión, nos despedimos y los esperamos para el próximo capítulo.